Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Valencia. Para esta actividad de fitopatología, que según la guía de actividades es describir una enfermedad que afecta un cultivo, quise no solo colocarlo en el foro, sino que pues realicé una presentación en PowerPoint y decidí explicarla más bien con la presentación para que fuera, digamos, la explicación mucho más completa y mucho más didáctica. Pues la enfermedad que elegí para explicar es el moho gris o la botritis, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Qué es la botritis? La botritis, que tiene un nombre científico, botritis cinerea, según Bayer 2015, es un hongo que pertenece a la familia a la clase de Deuteromycetus. Entonces, uno decir Deuteromycetus es decir que son hongos imperfectos, o sea, es lo mismo decir, ¿sí? ¿Qué significa? Que no se conocen en ella la fase sexual de reproducción. Por eso es que se consideran hongos imperfectos. Adicional a esto, posee un micelio septado. Como podemos ver aquí, en esta imagen vemos diferentes tipos de micelios. Miramos que los micelios septados solo lo tienen los hongos superiores y hay una característica muy especial de este tipo de micelios. Las cifas tienen septos, quiere decir que están rodeadas de una pared celular que hace mucho más difícil que los tratamientos contra este hongo sean efectivos. ¿Sí? Adicional, también tiene conidias que son hialinas con conidóforos bien definidos. Entonces, en este momento aquí vemos un conidio. Este conidio es como un arbolito que tiene una ramificación y en el final de esa ramificación tiene como una especie de racimo de uvas que se llaman conidióforos. Los conidióforos son aquellas esporas asexuales que son inmóviles, ¿sí? Entonces, estos conidióforos maduran y luego por acción del agua, por acción del viento o al acercarse un insecto y llevarse en su cuerpo, digamos, este tipo de esporas, entonces la diseminan a otro tipo de cultivos, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, miren, aquí tenemos el micelio antes descrito con pared celular y tenemos los esclerocios, que son estos. Entonces, estos esclerocios son estructuras hialinas, son esféricas, como lo podemos ver, y son muy pequeñas, ¿sí? Todo este conjunto forman esclerocios. Miren, por ejemplo, aquí vemos en la foto en esta fresa ya los esclerocios totalmente formados y ya esta fresa está totalmente con la botritis totalmente diseminada. ¿Sí? Entonces, mire que, por ejemplo, estos esclerocios que estamos viendo acá, mírenlos acá con tinción. ¿Qué causa la botritis? La botritis la causan altos niveles de humedad de una forma prolongada. Mire que, por ejemplo, las plantas en la selva tienen una adaptación que estas plantas son alargadas y prácticamente filosas en la punta, como si fueran una espada. Esta adaptación les permite que el exceso de humedad que caiga en la selva, entonces se deslice en la hoja muchísimo más fácil y ya caiga al suelo. Entonces es por eso que, por ejemplo, una planta que sea de hoja roma, pues una selva es una firme candidata a que le dé botritis o en un cultivo. Pues estamos hablando tanto de la selva como del cultivo, pero principalmente del cultivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una planta como esta hoja de rosa, entonces no está adaptada a recibir un nivel de humedad tan alto. Entonces, por eso es que pues la humedad no abandona la hoja o la humedad no abandona la planta y entonces también es una firme candidata a la botritis. También se necesita cumplir otra condición para que esta enfermedad le dé a la planta o le dé al cultivo, que tenga un insuficiente nivel de radiación. Entonces, por ejemplo, en un invernadero
o en una parte donde las plantas ya tengan demasiada sombra y excesiva humedad, entonces por eso es que la botrytis ataca este tipo de cultivos muchas veces sin saberlo, están haciendo estas malas prácticas. También la mala circulación del aire tal vez es una de las más importantes, porque lo que pasa es que pues el viento ayuda a que pues fuera de la radiación ayuda a secar pues las partes de la planta de una forma rápida, y si está en un ambiente muy encerrado, entonces pues esto no se va a dar y también va a ser una firme candidata a la botrytis. Los cambios de temperaturas extremos, por ejemplo, en un momento hay mucho calor y en otro momento hay demasiada humedad. Entonces, eso también hace que la enfermedad se desarrolle. Y también por ejemplo, las heridas que están en las en cualquier parte de la planta. Por ejemplo, una planta que esté malnutrida y una planta que tenga formación de heridas, también bajo las condiciones antes descritas, también va a ser una firme candidata a que la botrytis la ataque. Cualquier parte de la planta es susceptible a, a que le dé botrytis, cualquier parte de la planta. Debemos recordar que los cultivos que más son afectados por la botrytis son la fresa, la mora y la uva, más que todo la uva. Por ejemplo, esta enfermedad después de que se ha sentado, se demora 20 horas en desarrollarse totalmente y invadir la planta, y ya para formar las estructuras necesarias para poderse diseminar. Entonces, mire que que en tan corto tiempo esta planta pues puede invadir pues todo un cultivo, no importando las hectáreas que sea, en muy corto tiempo. Entonces, recuerden, toda unidad de la planta, hojas, tallo, flores, frutos, raíces, pueden ser atacadas por la misma. La enfermedad, como ya se dijo, cuando las conidias están maduras, que son estas que están aquí arriba y ya las observamos, entonces tienen tres formas de diseminarse. Entonces, por ejemplo, en esta planta de cacao, nosotros observamos que ya pues acá en esta parte baja de esta mazorca, ya las conidias están maduras, entonces ya por acción del viento, del agua o de los insectos, entonces puede empezar a diseminarse. Si de pronto las conidias caen al suelo, entonces estas pueden permanecer en estado de latencia por más de un año, esperando a que se les dé las condiciones para poder iniciar su proceso de infección. Los síntomas de la botrytis son, se forma un anillo marrón oscuro alrededor de la lesión. Mire que, por ejemplo, aquí vemos un anillo marrón oscuro alrededor de la planta. Aquí también vemos un anillo marrón oscuro alrededor de la planta, que va formando una necrosis en el tejido, ¿sí? Y entonces, adicional a la tonalidad marrón y al anillo que se forma, la herida se torna purulenta y se torna húmeda, como en este caso, ¿sí? Entonces mire que vemos como una especie de algodón con una herida muy puro, con un resultado muy purulento y la planta exuda humedad. Como ya se dijo, el proceso completo a partir de la colonización y la infección toma aproximadamente unas 20 horas. La forma de controlar la botrytis es, la forma más efectiva es quemando el material, o sea, cortando y quemándolo. Pero normalmente, pues aquí la ley colombiana, en este momento en la ley 1801 del 2016, en su artículo 30 se prohíbe hacer quemas de cualquier índole en zona urbana o rural, en exteriores. Entonces la idea es que pues de pronto pues si no nos es posible quemar el material de forma controlada, también se recomienda hacer un hueco más o menos de un metro, metro y medio, enterrar el material, incorporarle cal, dolomita para, para, digamos, frenar que los conidios se diseminen y después enterrarlo.
Claro que pues esta técnica no, pues si el material queda mal enterrado o de pronto quedaron conidios que se fueron regando en el piso, pues no me inspira mucha confianza. Y otra forma es pues evitando que dejando material entre las calles para que se descomponga. Pues miren, pues esto es lo que dicen las buenas prácticas agrícolas. Yo normalmente pues dejo entre las calles material para que se descomponga, para que me ayuden a generar materia orgánica, pues se dice que no se debía hacer y es cierto, pues la idea es que pues si usted tuvo un ataque de botritis, si usted bota ese material ahí, seguro que ahí lo va a volver a obtener, pero lo que pasa es que yo también tengo otra teoría. Si usted tiene un cultivo bien nutrido, no tiene por qué, digamos, no solo la botritis, sino cualquier otra infección que lo ataque severamente. Normalmente el agricultor acostumbra a barrer prácticamente el terreno de todo material, pues obviamente porque el manual lo dice, pero pues yo puedo dar fe de que yo no lo hago, obtengo buenos resultados con la descomposición del material y pues es muy pocas las enfermedades o las plagas que yo obtengo. Pues en biología también pues podemos ver que pues cuando hay un organismo bien nutrido, pues no tiene ningún problema para defenderse de los ataques bacterianos o de plagas. La botritis, como ya les dije anteriormente, ataca a tres cultivos principales que son la fresa, la mora y las uvas, ¿sí? Pues para las uvas la botritis es devastadora. Entonces, pues, eh, muchísimas gracias, pues espero que este material pues haya sido lo suficientemente claro, que haya sido suficientemente claro con los conceptos. Agradezco mucho la atención prestada y si tienen por favor cualquier pregunta, la colocan en la parte de abajo del foro para yo darme a la tarea de responderla si la sé, sino para investigarla y anunciarles la respuesta. Muchísimas gracias.